Es Radio. Buenas noches, esto es el programa de Es Radio La Travesía. Os vamos a transportar durante 2 horas a lugares desconocidos. Una travesía en la cual intentaremos informaros sobre hechos misteriosos, históricos. Tendremos entrevistas y testimonios que os helarán la sangre. No podéis perderos esta travesía. El misterio os ha encontrado. Comienza Es La Travesía, donde vamos a embarcar con un singular personaje, Caronte, el barquero. Y las armas que llevará hoy a la otra orilla son las de Fran Garrido, que es nuestro técnico de sonido. Hola, buenas noches, viajeros de La Travesía. Hoy tendremos también a Julio Pérez. Muy buenas noches y saludos a todos los oyentes. Fuera de estudio estará Miguel Ángel Gordillo, que luego entrará con su alerta OVNI. Y dirigido y presentado por Jesús Garrido. Muy buenas noches, traveseros. Y un servidor, Antonio Fernández. Hoy tendremos un tema que creo que os va a gustar, que es el expediente Vallecas. Tendremos nuestra alerta OVNI. Hoy tendremos también una investigación de la travesía de Caronte y nuestras efemérides y las noticias del misterio, como siempre.
Comienza la travesía. Una noche cualquiera, como esta. Unas amigas que se reúnen para pasar el rato. Un tablero de Ouija que compraron en una librería cualquiera, adosado a una publicación esotérica en promoción. Unas risas y por fin se encienden las velas. Todas permanecen en silencio, ponen sus dedos índices sobre un vaso de cristal y comienzan a invocar, a llamar a alguien del más allá. Supuestamente al espíritu del novio de una de ellas, fallecido no hace mucho, de manera trágica, en un accidente de moto. Sorpresivamente, tras unos minutos de incertidumbre y espera, el vaso comienza a desplazarse por el tablero de Ouija. Aterradas, pues no esperaban ese movimiento. Todas se acusan de haber movido el vaso. Continúan, preguntan, insisten. Otro movimiento del vaso. Asustadas por lo rápido que éste se mueve, retiran los dedos y el vaso se vuelca. Una especie de neblina densa, como el humo de un cigarro, surge del interior y se eleva para expandirse entre las allí presentes. Todas huyen, presas del pánico, todas menos una, que queda petrificada y con los ojos vueltos en blanco. Sus amigas le gritan desde la distancia, pero no escucha. Continúa en una especie de estado catatónico, ajena a la realidad, como si algo o alguien controlara su voluntad. Este es el comienzo de una historia muy similar a una que aconteció, pero de verdad. Flirtear con el más allá y sus moradores tiene un precio, a veces demasiado alto. A los hechos me remito. Querer hablar con los muertos de tú a tú parece que requiere ser uno de ellos. Con tablero o sin él, en una cueva rupestre o en una nave espacial, lo que el ser humano no puede eludir es su destino final, el ocaso de su existencia que desemboca en la muerte. Pero, como dicen los militares, esos hombres de honor, la muerte no es el final. Habrá que pasar al otro lado, y en la orilla de la laguna Estigia nos espera alguien que no ha sido invocado. Nos tenderá la mano para recibir su pago, y una vez a bordo, iniciaremos nuestro viaje a ninguna parte, o tal vez a ese otro extremo de la galaxia al que nos es físicamente imposible llegar. ¿Quién sabe? Tal vez el barquero lo sepa, pero nunca habla con nadie. Solo sé que se llama Caronte. Comienza la travesía. Es radio.
Bueno, nuestro compañero Jesús nos ha puesto ya con un pie dentro del tema. Creo que es algo de actualidad hoy en día por una película que se está emitiendo en cine. Así es, Antonio, así es. Y que trata sobre un hecho real. Bueno, ha sido llevado de manera magistral, bajo mi punto de vista, por Paco Plaza al celuloide, al cine, a la gran pantalla. He visto la película. Han cambiado algunos datos y algunos personajes, pero me imagino que por aquello de los derechos de autor, en fin, ya las cosas estas que hay siempre en el trasfondo de una producción cinematográfica, el dinero como siempre, ¿no? O en todo caso, tal vez han variado un poco la participación de según qué personajes de cara a hacerlo más viable o para que la trama tenga más fluidez, en fin, eso solo lo sabe el director. Hay, bueno, tu dramatización estupenda, de las mejores que he oído, y en estos días he oído bastante. Lo que pasa es que parece ser que hay algunas cositas que han cambiado, ¿no? Sí. En la versión original dicen que es la profesora la que entra al aula y bueno, y yo he escuchado de palabras del propio hermano de la chica fallecida, que dice que fue la profesora la que tiró la tabla y la rompió porque claro, también hay que recordar que en esos años pues los profesores veían que se estaba haciendo en un aula una ouija y fue cuando se rompió el vaso, ¿no? En cambio en la película, que no he visto, pero no me pienso perder este fin de semana, no te lo voy a contar, no te preocupes, parece ser que se vuelca el vaso solo, ¿no? Eso, que se rompe, que se vuelca, el que quiera saber el desenlace tendrá que verla, claro. Yo tengo una duda, porque no he tenido la oportunidad de ver la película, pero el caso oficialmente, la Ouija no la estaban haciendo en clase, la estaban haciendo en el servicio de chicas. Ya te digo, no sé si Antonio ha abierto ya la veda. ¿Ha abierto la veda para que empecemos en materia? Por supuesto. A mí me gustaría poner en antecedentes a todos los oyentes sobre el caso en concreto. Por supuesto. Yo sé que estos días es un tema en boga, está de actualidad gracias a la película de Paco Plaza. Esta película se titula Verónica y en fin, al final en el apartado de cine vamos a recomendarla. Y bueno, como hemos dicho, unas amigas que mediante el tablero de la Ouija, que desgraciadamente o por suerte, según se mire, es fácil de adquirir en cualquier vía internet o en cualquier comercio especializado, por ejemplo, ¿no? Pues estas chicas se juntan, estamos hablando de 1990, y bueno, se juntan estas amigas para hacer el mal llamado juego de la Ouija, porque el novio de una de ellas había fallecido de manera trágica, como hemos mencionado al inicio en el prólogo, en un accidente de moto. Dicho esto, pues bueno, se ponen a seguir las instrucciones que vienen con un panfleto que viene con el tablero de Ouija, tienen el vaso, en fin, todo aquello, las velas, etcétera, etcétera. Aquí hay que decir que entra en juego la sugestión de cada persona. Y claro, el entorno, el invocar a un fallecido de todas conocido, en fin, todo ese halo de misterio y de maldición, entre comillas, que rodea a la Ouija. Pues bueno, se hace esta sesión. Y bueno, realmente hay muchas versiones sobre cómo se rompe el tablero, bien sea la maestra, bien que se rompe solo, bien que se lo rompen ellas, lo del vaso, en fin, es una cosa que queda por determinar. Desgraciadamente no ha trascendido ese dato en concreto. La versión oficial habla de que es la profesora la que rompe el tablero y vuelca el vaso. Oficial, permíteme, Fran, oficial no hay nada. Porque solo el informe policial. No, pero el informe policial... No, perdona. No, el informe policial no entra en ese detalle. El informe policial solamente entra en los hechos acaecidos en la casa. Correcto. Aquí lo que pasa es que tenemos... por eso hay tanta versión, porque es que tenemos incluso a un policía nacional, un inspector de policía, que hace un informe oficial, así es, pero en función, que ahora entraremos, porque quizás me esté adelantando un poco, por los hechos que luego acaecen en la casa de los padres de esta chica, tras su fallecimiento. Pero el policía incluso cambia su forma de contar la versión hasta en 3 ocasiones. La primera vez, en el informe policial, es manifiesto pues que los hechos que ocurrieron eran muy grandes en cuanto a la virulencia del cerrarse las puertas, del correrse los muebles y demás.
Luego parece ser que le dan un toque de atención, o eso es lo que yo entiendo, más los años que eran, y suaviza un poco más lo que él presencia allí. Pero otra vez, tras los años, imagino que tras haberse jubilado el hombre, y más una vez visitando un programa de misterio conocido de una casa, de una cadena nacional de televisión, vuelve a dramatizarlo todavía más. Entonces, claro, aquí depende de en qué año, ya han pasado muchísimos años, en qué año y con qué persona hable, al que le he visto yo más racionalidad a la hora de contar las cosas, al hermano pequeño. No sé si coincidí. Sí. Yo también oí la entrevista y está bastante bien. Cabe recordar que este señor es un comisario, que es un puesto de responsabilidad. Funcionario público. Y que no puede hablar así como así sin que luego Pero ha hablado. Sí, ha hablado cierto. En varias ocasiones. Pero yo me imagino que el hecho de cambiar la... Oye, el caso es que este señor, ¿dónde se encuentra el...? Yo entiendo... José Negri. Sí, exactamente. ¿Dónde se encuentra? Porque no se le ve últimamente por ningún sitio. ¿Este hombre ha fallecido o algo? No lo sé. No sé, la verdad es que no me he ocupado. Yo creo que no, aunque bueno, también igual ha rehuido un poco el centro de atención o nadie ha reparado en él. El caso es que estuvieron en esa situación y dio fe de ello por escrito en un informe policial, por lo tanto oficial. Volviendo un poco al tema del aula en sí, decía que Frank, que la versión oficial es que volvemos a lo mismo. Hay varias versiones, que fue en el servicio, que fue en el aula, que la tiró la profesora, que fue una de las niñas que se asustó al moverse el vaso. Luego hay un detalle que no sé si sabéis, que esta chica padecía epilepsia. Y todavía no lo sabían ahí. O sea, ahí no se le había diagnosticado. Claro. La epilepsia se le diagnostica como consecuencia de los episodios que ella manifiesta, de que ve visiones y demás. Entonces, puede ser que lo que dramatizaba en la primera exposición, de que se le vuelven los ojos, puede ser un ataque de epilepsia. Era lo que fue la primera vez que se manifestaba. De esta ficción vamos a irnos a la realidad, de la cual solo quienes padecieron de primera mano aquellos incidentes pueden dar fe, eso está claro. Fueron testigos de lo imposible y padecieron el miedo irracional que produce que algo que no ves, que no puedes tocar, contra lo que no existen puertas ni barreras, te atemorice en tu propia casa, en el lugar más sagrado para cada uno de nosotros. En nuestra fortaleza inexpugnable, el lugar donde bajamos la guardia y tenemos la tranquilidad y seguridad que no tenemos en ningún otro lugar, ¿no? Cuando estamos en casa es nuestro pequeño castillo. Esto de la casa me recuerda al conocido caso del Duende de Zaragoza, que ya comentaremos aquí. Ese fue muy bueno también. Bueno, muy bueno, a ver. Fue terrorífico, especialmente para los habitantes de la casa. No tuvo explicación ni solución. Y allí también participaron las autoridades de la época, tanto militares, civiles, policiales, etcétera, etcétera. Pero, sí, bueno, pero creo que intervinieron en otro sentido, más bien para taparlo y para echarle un poquito de arena. Pero es un tema que me gustaría que tratáramos, el Duende de Zaragoza, en la calle Gascón de Gotor, en Zaragoza, en la capital maña. Bueno, pues nos centramos en el caso Vallecas y en lo que allí aconteció. En lo reportado en los informes policiales que detallan de manera contundente los acontecimientos del inmueble, como bien ha mencionado Julio, y no podemos afirmar que todo cuanto supuestamente allí ocurrió esté contrastado al estar este caso citado en un atestado o informe policial, pero bien es cierto que ocurrieron fenómenos extraños, catalogados como paranormales, y que hubo testigos presenciales de estos, incluida la propia policía. Por ejemplo, leemos un breve extracto del informe, ¿no? Un armario cerrado que se abre repentinamente y de forma antinatural. Y cuando digo antinatural no estoy diciendo que haya allí una luz o un espectáculo, no, simple y llanamente que se abre una puerta. Virulencia, ¿no? Que más que virulencia fue el hecho de que se abre en sí sin que nadie medie, sin que medie una... medio mecánico ni medio de fuerza de nadie que actúe sobre esa puerta. Esto es, Antonio. Estruendos, o sea, ruidos sin justificación en la terraza de la vivienda, un Cristo separado inexplicablemente de su cruz, una mancha marrón identificada supuestamente como babas, y estos son algunos de los sucesos paranormales que la Policía Nacional, en noviembre del año 92, redactó en el parte de su visita a la casa de la familia de Estefanía Gutiérrez Lázaro, la joven de Vallecas que falleció en extrañas circunstancias tras practicar el juego de la Ouija con sus amigas. Eso sí, como bien ha mencionado antes Julio, padecía epilepsia y también esto pudo ser o pudo tener que ver con su extraño fallecimiento, como informa el parte médico. El caso, todavía sin explicación lógica o científica,
es uno de los episodios más relevantes de la parapsicología en España y sucedió como hemos dicho, en el barrio de Vallecas, en Madrid, calle Luis Marín concretamente, de esta popular barriada madrileña. Y bueno, con tal trascendencia que ha llamado la atención de diversos expertos en la materia. Igualmente, el tema ha sido tratado en famosos programas de radio y televisivos sobre lo oculto y lo desconocido, incluso con la participación directa de los padres y de los actores y de los hermanos. Así es. Bueno, pues según se ha narrado, el origen del misterioso suceso nos lleva a inicios de la década de los 90, cuando Estefanía, de 18 años de edad, comienza a interesarse por el mundo del ocultismo. Dado que ya ha participado en alguna que otra sesión de Ouija, organiza otra en su instituto junto a varias compañeras, en total dos amigas más, para contactar con el espíritu del novio de una de ellas que falleció en un accidente de moto. Los problemas comienzan cuando la profesora las descubre y destruye el tablero contra el suelo. Esta es, digamos, la versión más... La que da la familia. Efectivamente. Las amigas de Estefanía añaden que antes de la aparición de la maestra se rompió el vaso y que de este salió una especie de humo parecido al de un cigarro y que fue inhalado por Estefanía. Desde ese momento, la joven comienza a tener comportamientos extraños. Empieza a sufrir fenómenos inexplicables, convulsiones y alucinaciones, voces que la amedrentan y sombras que la acompañan, según manifiesta ella misma. Nadie alcanza a dar un diagnóstico acertado sobre qué ocurre. Hay que citar que Estefanía padecía epilepsia, no muy severa, con apenas ataques o brotes de dicha dolencia, por lo cual se estaba medicando. Para creyentes, la chica de Vallecas fue poseída por el mal. Así, tras una serie de incidentes y otras anomalías psicofísicas, en agosto de 1991, ingresa en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y fallece en extrañas circunstancias. Bueno, yo creo que aquí habría que tratar varios temas, entre ellos, pues bueno, lo que puede incitar a una persona a coger una Ouija que no es ningún juego. Así es. O si lo hacen como un juego tétrico realmente esta gente, o lo hacen realmente por ponerse en contacto, por la ansiedad, por la gana de ponerse en contacto con alguien del que no te has podido despedir, o alguien que te ha quedado algo por decirle algo ahí. Sí, bueno, también como una cosa el desconocimiento, la falta de el desconocimiento de lo que puede conllevar hacer algo así, no por el temor a que ocurran hechos paranormales, sino en la psique de una persona, en la mente, el menoscabo que puede llegar a hacer, ¿no? Porque la sugestión, como hemos dicho, es muy fuerte y tu mente te la llevas contigo siempre donde estás. ¿Qué ocurre? Que si tú te llevas una impresión en un determinado lugar donde sea, con un determinado hecho, eso queda en tu memoria. Y si es de miedo ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Y sobre todo si eres muy aprensivo. Yo, sobre todo también en los años, yo siempre repito, la década en la que ocurren los hechos es muy importante. También. Yo recuerdo que yo era un crío en esos años y me acuerdo perfectamente que está muy de moda la Ouija. No sé si vosotros os acordáis, en la década de los 90. Es raro ver a un grupo de amigos que no haya hecho es raro quien no lo haya hecho, lo haya presenciado. Yo lo he hecho de joven, yo ahora no lo haría. Yo siempre rehuí de hacer eso, siempre lo respeté mucho y no lo he hecho jamás. Ni voy a hacerlo, desde luego. Con todo el respeto que me lleva y que me da. Sí que es cierto que siendo un crío, pues 13, 14 añitos, pocos menos que esta chica, pues lo hice. Pues me imagino yo que también que tendrá que influir el que una de las... La curiosidad. Porque si fuera un método viable y fiable para poder hablar con tus seres queridos, evidentemente, pues cualquier persona lo haría. Ni aún así podríamos tampoco decir que es fiable. ¿Por qué? Porque nadie sabe luego quién entra por esta puerta. Me gustaría que luego entráramos en detalle de lo que cada uno de nosotros cree, lo que hay al otro lado supuestamente, si somos nosotros mismos con nuestra mente o si de verdad entidades de otra dimensión, de otro lar, nos contactan. Muy interesante lo que acabas de decir, porque podremos hablar también, y otro día hablaremos más, nos meteremos más en ese tema, de lo que alguien ha podido ver, ha podido sentir en esta Ouija, porque lo que has dicho es bastante, ya te digo, bastante interesante. Me gustaría señalar que el clima paranormal no cesa con la muerte de Estefanía. No, todo lo contrario, empeora. La chica afirmó que ella sabía que su muerte estaba cercana, también advirtió a sus familiares
de que una vez fallecida golpearía las paredes o las puertas para comunicarse con ellos, para hacerles saber que era ella o que estaba allí. Este dato de dónde está extraído, porque me parece Eso lo curioso. dice la madre. Me parece curioso porque ella no era consciente de que se iba a morir. O sea, aquello fue un ataque que le vino de súbito. Pero se lo dijo especialmente. Ella predijo la su muerte, propia muerte. y se lo dijo a su madre, y su madre así lo manifiesta. Así es lo que dice ella. Eso es lo que dice. Es curioso el dato, muy Bueno, curioso. Tan curioso, perdona que te interrumpa, tan curioso como que dejaría de lado una posible esquizofrenia, porque claro, esta niña ya no vive. Digamos, a partir de 1992 siguen ocurriendo hechos de los que ella ya no tiene nada que ver físicamente, porque ella ya no vive. Podríamos decir que era esquizofrenia hasta el momento en que ella físicamente deja de estar. Efectivamente. ¿Cómo interactúa con esta con una esquizofrenia de una persona que ya no vive, con unos hechos que siguen constatándose después de su muerte? Sí es cierto que durante todo el tiempo que esta chica vive, o sea, que está viviendo, me refiero posteriormente al trauma de la Ouija, ella es la única que está padeciendo una serie de fenómenos de, pues como ella dice que es una especie de posesión demoníaca, es una especie de visión de sombras, visión siluetas, de sombras, acoso constante de entes invisibles, pero es solo ella la que lo está sufriendo. En ningún caso la familia está sufriendo ningún tipo de fenomenología, y mucho menos son digamos, castigados por este fenómeno de la Ouija. Sí, no son afectados en principio porque todo gira en torno a Estefanía. Efectivamente. Pues bueno, son numerosos los episodios que aterrorizan literalmente a su familia. Estamos hablando ya una vez que ella falleció. Y en la madrugada del 27 de noviembre de 1992, llama a la policía pidiendo ayuda. En esa llamada piden que se personen la policía para que puedan ser testigos, sobre todo para que otros adultos puedan dar fe de cuanto ya acontece. Según su testimonio, los crucifijos y cuadros de la casa se movían y una silueta de una enorme figura oscura se vislumbraba desde el pasillo, en la penumbra. Cuando los agentes se personaron en el número 8 de la calle Luis Marín, el padre de la fallecida esperaba en la calle a pesar del frío nocturno de noviembre. Acceden al domicilio el inspector jefe José Pedro Negri y otros 3 policías. Los hechos, avanzados por teléfono, son confirmados entonces por los 4 agentes de la policía, lo que en parte señalan como una situación de misterio y rareza, en palabras técnicas, según recoge el escrito. Cuando están sentados junto a la familia, pudieron oír y observar como una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. Y así se desencadenó una serie de, como ellos califican, una serie de sospechas serias. Claro, no querían tampoco, el argot policial no recoge o no recogía de aquellas pues palabras del mundo paranormal, ¿no? Estamos hablando que lo mismo que han dicho, pues una serie de sospechas serias o una situación de misterio y rareza, ¿no? Califican esto así. Y avanza que no habían salido de la sorpresa y comentando la misma, se produjo un fuerte ruido en la terraza donde pudieron comprobar que no había nadie. Eso fue una piedra que rodó por la terraza. Correcto, sí, es la versión que más extendida. Que da el padre. El padre dice que estando con el inspector de policía, perdona que te interrumpa, sí, Jesús, no. Estando con el inspector de policía, oyen como una piedra rodar por el piso de la terraza, se asoman y no había nada. No hay piedra. Bueno, sí, eso sería una mimofonía en todo caso, ¿no? Correcto. Cuando ocurre por ejemplo, se reportan casos de psicofonías, pero no captadas solo por grabación, sino por el oído humano, de que se ha caído, se ha roto una vajilla, una cristalería o algo en el piso de arriba, suben y allí no hay cristales rotos ni hay nada, ¿no? Lo que no sabemos si en el de al lado se ha roto. Efectivamente, estamos hablando de un bloque de pisos. Eso es lo que yo luego voy a destripar un poco. Ajá. Bueno, pues tales sospechas, por tanto, aumentaron y se reforzaron hasta confirmarse definitivamente, y momentos después pudieron percatarse y observar como en la mesita que sostenía el teléfono, y concretamente un mantelito, aparecía una mancha de color marrón consistente, espesa, identificada visualmente y al tacto, ya no puedo decirlo, como babas. Pero aquella sustancia, yo me estoy acordando del ectoplasma, que es supuestamente la sustancia de la que en teoría estarían compuestas una aparición fantasmagórica, ¿no?
Y aquello no se llevó ni se recogieron muestras. Estamos hablando del año 92. La policía tenía otras cosas mejores que hacer, entre comillas, sin menospreciar este caso. Bueno, no solo eso, en su ronda por las habitaciones de la casa, concretamente en una, la que ocupaba Estefanía, que era en la que se producían los fenómenos de manera más latente, según los padres, observaron un crucifijo en el que el Cristo estaba separado de la cruz, al tiempo que en el póster sobre el que se ubicaba contenía las marcas de un arañazo, una especie de zarpazo. De tres garras que... Tres garras. Sí, tres garras, ¿verdad? Así es. Bueno, pues ante semejantes hechos presenciados por la fuerza policial, el nerviosismo de la familia, que optó por abandonar el inmueble esa noche, tras haber dormido varias noches atrincherada literalmente en el salón de la casa, y la reciente muerte de la joven, cerraron este nefasto y sobrecogedor episodio, del cual queda constancia oficial en los informes policiales y cuenta con testigos uniformados que dan fe de todo cuanto allí aconteció estrictamente en el plano policial observado. No estamos hablando que contrastaran toda la fenomenología paranormal, sino parte concreta de los hechos aquí narrados. Bueno, hay que decir que cuando la policía interviene, cuando hablamos de policía, hablamos de gente que está completamente preparada para ver cosas que nosotros normalmente no vemos. No es alguien que no va a un particular a ver algo y tal. Nosotros vamos a ver algo y ellos ven otra cosa diferente a la nuestra. Hombre. ¿Por qué? Porque su trabajo le exige que tenga otra visión de los hechos. Un fenómeno paranormal no ocurre cuando nosotros queremos. Claro. Ocurre cuando el fenómeno... Cuando surge, no hay más. Claro. No sé si queréis que vayamos destripando el caso o cuando acabe la exposición. Sí, me gustaría comentar también que en entrevistas posteriores, tanto los padres como los hermanos de Estefanía han contado su versión de los hechos y nunca han negado los mismos. El hermano pequeño, no hace mucho, y ya siendo adulto, dijo en alguna entrevista que allí ocurrieron hechos paranormales y recuerda con claridad casi todo cuanto aconteció. Este sería el pequeño que aparece en la película, supuestamente. Sí, ¿vale? Antoñito. Cuenta una anécdota sobre una pelota que vino a parar desde el pasillo hacia ellos, que estaban todos en el salón y que la empujaron hacia el pasillo con poca velocidad, con poca inercia, como para llegar a la mitad de este, más o menos, y que la pelota, sin rebotar en ningún sitio, regresó como si alguien la hubiese empujado de vuelta. Así que mira. No vea. ¿No? Eso me suena a un hecho que nos contaron cierta vez. ¿Os acordáis? De una pelota que bajaba por una escalera. Sí, una chica que tuvimos la ocasión de tener en la radio también. Y esto sucedió en Granada, ¿eh? Y esto sí, efectivamente. Esto sucedió en Granada. un pueblo de Granada. Sí. Quizás venga un día y lo pueda contar. Pues no estaría mal, no estaría mal. Recordemos que toda la familia, presa del pánico ante los ruidos, golpes y otras visiones en penumbra, decidieron trasladarse al salón a fin de estar todos juntos. Incluso el padre y uno de los hermanos pusieron un sofá contra la puerta del salón para obstaculizar el paso. Imaginaos los niveles de tensión que habría entre la familia y en esa situación. Y estamos hablando de tu casa. Sí, desde luego. Si no es cualquier cosa, vaya situación. Antes de comentar un par de cositas de aquí que me he ido anotando, tendremos también ocasión de tener, Antonio, a una trabajadora de la Diputación de Granada. Bueno, tremendo el caso de Diputación. Eso ya tiene pedigrí. Con un puesto relevante, de los que quizás más horas ha estado allí cuando no había personal, o sea, cuando estaba el vigilante. El vigilante. Y ellos, no puedo decir más. Contándonos cositas también, como tendremos también de gente de Málaga, de todas las provincias, ¿no? Volviendo al tema que nos ocupa, el caso Vallecas, en primer lugar es lo que decíamos, no es un bloque de piso. Antes decía lo de la rotura de una vajilla que nos creemos que se ha roto en el piso de arriba. Y a lo mejor no en el piso de arriba, en el de al lado. Por eso eso de que el hueco que suena un balcón, no sé si vosotros en un balcón alguna vez habéis tirado algo o se os ha caído algo. Sí, suele transmitirse por la estructura de... Y suena como hueco, como... Sí. Entonces, claro, incluso en el balcón del vecino de al lado pudo rodar algo y creerse... Yo vivo en un piso y yo sé que a veces cuando el vecino de al lado enchufa, fíjate, el cargador del móvil para cuando se va a dormir, lo escucha se escucha como se enchufa en la pared. Como también sabéis que en algunas construcciones hay una cámara aislante y a veces
que esto te da un poquito de cague, entre comillas, cuando son las 2, las 3 de la mañana, te despiertas a echar un trago de agua o al baño, o simplemente te despiertas. Una dilatación. Y escuchas como algo cae rodando por la pared. También. Y suena, ojo, suena como, no voy a decir como los raps, esos golpecitos paranormales, supuestamente paranormales, pero suena como si alguien estuviera arañando la pared, y ves que el sonido continúa desde arriba hacia abajo. Claro, tú estás bien en duermevela o bien, bueno, estés como estés, el susto te lo llevas, y te lo digo por experiencia. En una de las investigaciones que hizo nuestro grupo principal colaborador de investigación paranormal, que es la Travesía de Caronte, en un instituto abandonado que fue residencia de ancianos, de estudiantes religiosos, de dominicos. Sí. Allí concretamente, no sé si recordaba, Antonio, cuando estábamos allí haciendo una sesión de grabadora, Sí. no se oía, no se llegaba a alcanzar una risa de unos niños que luego sí se recogen en la grabación. Pero Claro. no unas que... A ver, se recogieron varios tipos de sonidos, pero estas que estoy hablando concretamente se ve perfectamente que era del exterior. Y allí nos las estábamos oyendo. Por eso digo yo que el oído humano a veces, dependiendo de dónde te llegue el aire, de si tienes una pared al lado y te Eso es. rebota, te crees a lo mejor que es en tu balcón y a lo mejor era Julio, lo que y es también, posible. y la sugestión. Y la sugestión, Eso, claro. ese cóctel También. es letal para que uno crea haber percibido una voz, un ruido, un algo, ¿no? Pero hablando de investigaciones, yo tengo que decir que hubo una investigación también de la Travesía de Caronte en la que pasó algo parecido aquí a lo que se habla en una de las casas, y bueno, recogimos una voz bastante desagradable y se escucharon varios golpes dentro de un armario que no había nada. De hecho, en esta casa no había ni luz ni agua, aunque era una casa, venía la propietaria con nosotros, y no había luz, no había agua, porque ella realmente no vivía allí. Y en el piso de abajo, que era de su hermana, se escuchaba mover muebles desde el piso de arriba, que no había nadie, Ahí es nada. ¿no? O sea cuando Cuervo. yo eso hice como tú, dije, parece que es el vecino. Dice, no, sal fuera, y fuera, alrededor no hay vecinos, No hay vecinos. no hay nada. Bueno, yo me estoy ciñendo un poquito al tema de Vallecas. Sí, Vallecas está sí. hablando de que es Es un una barrio, urbanización, un es barrio obrero, claro, con habitado. pisos no de Ahí muy es. buenas calidades, efectivamente. habitados todos, unos pegados a otros. Entonces, Pero no sabemos si sí, en esa bueno, parte yo también digo un poco estaríamos claro. por No. dar otro tipo de Claro, enfoque, ¿no? Claro, por supuesto. No creo que nadie, habiendo como trasfondo la muerte de un familiar, en este caso de la hija, no creo que nadie quisiera ganar afán de protagonismo amparándose en unos hechos supuestamente paranormales. yo no digo que lo hagan de forma intencionada. Lo que sí digo es que quizás están tergiversando un poco Bueno, yo la sí- realidad. Sí, hombre, evidentemente. Inconscientemente, siempre. Sin querer entrar, yo sabéis, si estamos aquí hoy los que estamos y hablamos de estos temas es porque creemos en estos temas. Por lo tanto, pero también... Pero creemos desde un punto de Sí. vista muy crítico Sí. y muy objetivo, y somos muy analistas a la hora de ver una cosa, y tiene que ser... Efectivamente. Yo siempre lo he dicho, Jesús, yo tengo que verlo yo y comprobarlo. y casi tocarlo yo Ajá. para creérmelo. O Ajá. sea, más con... Bueno, con- eso te hace que cuando tú percibes un fenómeno paranormal, le das el crédito que tienes que darle. no hay Hombre, más. como sabéis, durante bastante tiempo me he encargado de analizar el material psicofónico que hemos obtenido en las investigaciones por parte del grupo La Travesía de Caronte, y cuando hemos sacado algún resultado, yo he podido garantizar 100% que eso no está manipulado. Ya verás. Porque lo repito y luego veremos, a ver, hay varias cosas que se oigan mejor y otras peor, ¿no? Pero lo que no hay es una manipulación, ni hay una sugestión, porque tampoco ninguno nos Claro, sugestionamos. así es. Pero a esta familia se le muere una hija. Le viene la hija contando en esos años una historia de que estaba haciendo ouija, de que le ha llegado un humo y de que parece ser que la han poseído. Que las amigas contrastan esta versión. Sí, pero no podemos negar que que la juventud, pues en un momento dado puede tener esa... no Ser sé, más influenciable. más hacia influenciable, alguna- claro. Sí, tiende a magnificar las cosas. Yo me acuerdo que cuando en aquellos años hacíamos ouija, o hice en alguna ocasión ouija, cualquier cosa la magnificábamos. Cualquier cosa, el vaso se ha movido, han dicho te voy a matar, y Sí. igual era el amigo el que le estaba empujando, no sé, es por decir algo, ¿no? Sí. Entonces, esta chica precisamente cuando los sucesos de la esquizofrenia, no, perdón, Epilepsia. de la epilepsia, parece ser que empiezan a denotarse en su cuerpo.
coincide con lo de la Ouija, pero yo estoy totalmente convencido que cuando se le vuelven los ojos, que cuando tiene los episodios que tiene en su casa, es porque la medicación, la epilepsia, todo el mundo no tiene la misma medicación. Te tienen que ir probando medicación hasta que van. Pero en aquel entonces Con tenía la medicación. que a ti realmente. Es que en aquel entonces no sabíamos si tenía Sí, medicación. la madre ya. estaba tratada. Estaba ya- La madre, es que la madre también, También tenía era epiléptica. Era susceptible, por tanto, cualquiera de Claro, los es hijos que de puede tenerla. ser que, claro, luego se la diagnosticaron con posterioridad a los hechos que nos ocupa el tema de la Ouija. Pero es que yo estoy totalmente convencido de que la medicación que le estaban dando no habían llegado a que fuera la que realmente necesitaba, porque la madre, por ejemplo, no tenía ataques. Y ella parece ser que sí, porque ella babeaba, ella tenía... Bueno, yo por desgracia, no por desgracia que tenga un amigo, sino por desgracia que la tiene mi amigo, tengo un amigo que tiene epilepsia, y hay veces que por circunstancias no se ha tomado la medicación y yo he presenciado un ataque epiléptico. No sé si alguno lo ha Sí, visto. yo Sí, también. sí, yo en el colegio había un... Los también- síntomas son muy parecidos a los que se describen de lo que a esta niña le pasaba. Se le vuelven los ojos, Los ojos se quedan totalmente, le tienes que poner un paro en la boca porque Se quedan agarrotados. con lo cual empiezan a babear. No es recomendable. ya Algunos hacerlo. hasta medio Sí. hablan que no se les entiende. No es que hablen en otro idioma, es que Sí, tienen sí, un sí. ataque epiléptico. Entonces, Claro. ya empezando con que puede haber una explicación más normal para esos ataques, ya se me viene a desmontar un poquito todo lo demás. Hay otra cosa que quiero, y ahora ya mismo cedo la palabra, perdonad que me esté entendiendo tanto, No, para nada, hombre. es en la foto. No sé si habéis visto la foto, Ah, mira, ese dato Esa se foto me ha pasado, sí. que se quema. la foto que se quema. Ujú. Es físicamente imposible. Claro. ¿Habéis visto la foto? Lo primero, lo dice el propio hermano, ¿eh? Ujú. Dice que es físicamente imposible que haya combustión donde no hay oxígeno. Efectivamente. Entonces, si tú tienes herméticamente una foto con su cristal y con su trasera, esta trasera como de pané que tienen Sí. los, Ujú. los marcos, Los marcos. y sí. su marco, lo primero, ahí es muy difícil que pueda haber combustión. Pero si la hay, si llega a haber combustión Tiene que afectar a la parte trasera, a la trasera y se tiene que poner negra el cristal, por ejemplo. pues el cristal no estaba negro y la trasera no estaba quemada. Eso es físicamente imposible. ¿Explicación? Pues la han manipulado. Alguien lo ha manipulado. Bueno, la ha manipulado. Bueno, esto- o entramos en el terreno de lo inexplicable, ¿no? Claro, Es que bueno. pero es que vamos a ver una cosa. Vamos a ver. Puede ser inexplicable. A ver, yo puedo llegar a pensar que eso ha podido arder por un fenómeno paranormal. Lo que no puedo nunca pensar es que un fenómeno paranormal no impida que arda la parte de atrás y que se manche del humo de la combustión el cristal. Correcto, sí. No sé si me estoy explicando. Sí, parece que la foto se ha quemado de manera y externa le luego se ha puesto en el han cuadro. colocado después. A eso es a lo que yo voy. Yo puedo en un momento dado creer en que eso hubiera sido un hecho paranormal, un fenómeno paranormal, siempre y cuando hubiera dejado rastros físicos de que efectivamente se ha quemado dentro, ha ardido dentro. ¿Cómo? Pues, bueno, pues no lo sé. Bueno, Ahí es entra cierto la- también que si, como todo esto no se analizó debidamente en un laboratorio porque no era habitual. Volvemos a lo mismo, los años. Y los años aquellos, y el Estado o cualquier otra entidad no estaba por la labor de gastar dinero en averiguar si aquello era Una cierto o no. puntualización, una puntualización Y es- quizás los medios eran es- tampoco los de hoy en No, día pero también. Vamos a la claro. crisis de los Los 90, colchones, sí. Claro. los colchones, es verdad que por debajo tenían unas manchas oscuras. Bueno, si yo te enseñara que pasé ayer por un centro de estos de donde la gente saca los enseres a su casa para Sí. que los recoja el ayuntamiento y viera dos colchones que había. Mejor no lo hablamos. La A niña ver, exorcista la es dejo que en el volvemos más a lo limpio. mismo, volvemos a lo mismo. Los colchones se les da la vuelta todos los años. El propio sudor del cuerpo, el material que había en esa década no es el que hay hoy en día. Se Efectivamente, manchaba. también es cierto. Es que se magnificó en aquellos años, tanto que hoy, después de 20 y tantos años, analizas bien las pruebas que hay y yo realmente creo que fue una sugestión familiar y que el único que le ha dado un poquito de sensatez al tema ha sido el hijo menor, que no se dejó influenciar por su edad en esos años. Pero ¿y la policía? Lo que dice el informe policial. Vamos a ver, empezamos. ¿Qué ¿Comentan dice el eso? informe policial? Que Bueno, escucharon rodar una piedra en un balcón. En el Solamente balcón. ¿Escuchan lo un único ruido en que una dice- terraza? No, dicen más cosas. Escuchan que hay un ruido en una terraza, un fuerte estruendo. O sea, dan fe de que se les ha abierto una puerta de un armario delante de ellos en absoluto silencio. A mí se me abre la puerta de mi caravana, de una caravana que tengo del armario, se me abre todas las noches. Cuando quiera, para investigamos. No, es que, a ver, es que los muebles Sí, sí, es cierto. Todo lo que es articulado puede articulado abrirse. y de madera, que todavía Efectivamente. influye más La el cambio de temperatura. temperatura.
Sí, podría ser. Ya, pero en un armario... Mira, hay dos cosas, no hay corrientes de aire, Julio. dos detalles que no sé si has comentado, porque he estado tomando nota. No, el de la foto se me pasó de cierto. No, me refiero a otros dos. Uno le dice, el yerno del padre de la chica, le dice que ponga un detector que nosotros también utilizamos en las Sí, investigaciones. efectivamente. Un sensor, ¿no? Un De- sensor de movimiento. presencia. Ellos se meten en una habitación y el sensor suena una vez, de todas las veces que lo pusieron, Suena de solo una todas vez. las veces que lo pusieron cuando habían sucedido sucesos y demás, tan solo suena una vez. Nosotros lo hemos puesto en todas las investigaciones que vamos y tan solo suena una vez. Ujú. También es verdad. Sí. Eso no quiere decir que el día que sonó evidentemente fuera un fenómeno paranormal o que los demás días no lo fueran. No lo sé, pero eso no es prueba tampoco de que suene una vez, porque Ajá. lo cuenta el hombre como si eso fuera una cosa muy... Cuando un detector de sonido suena, entiendo yo que tiene que hacer previamente una solicitud de que suene. Me explico. Si tú dices, por favor, si aquí hay alguien que haga sonar el detector de sonido 2 veces y suena, Ujú. es una respuesta inteligente, ¿no? Sí, sería una acción Y si a reacción. la hora vuelve a decirlo y vuelve a sonar, ahora que por lo que sea suena una vez, no lo podemos dar como una prueba. Y ellos sí lo daban como prueba. Y hay otra cosa, con esto ya termino, donde me hace mucha... Ahí sí que es verdad que podemos entrar en que sí sea algo más raro. Llega la familia, se meten todos porque ya le daba miedo hasta dormir en sus habitaciones. Ujú. Se solían reunir todos en el salón y dormían todos juntos. Ajá. Pues bueno, pues intentaron atrancar la puerta con Con una un mesa de mármol Ajá. y un sofá de 3 plazas que sopesa, y dicen que la puerta se llegó a abrir como 2-3 dedos. Eso ya sí es algo físicamente, volvemos a lo mismo, imposible. Sí, porque una corriente de aire no tiene No, nunca, potencia nunca. para eso. Bueno, pero no lo presenció nadie de fuera de la familia, solo lo vieron ellos. Por eso mismo, si alguien me ha manipulado, como es mi teoría, la foto, esa que digo, Sí. Bueno, a ver, también tenemos que hay detractores, en todo caso están los partidarios y detractores. Es como, por ejemplo, hay quien afirma que el caso de Belmez, de la Moraleda, pues es un fraude, ¿no? Por lo tanto, cobró, si realmente fuese o es un fraude, cobró un auge importante y perdura hasta yo nuestros no creo días. tanto que sea un fraude. Yo creo que es una sugestión colectiva, plasmada de la propia familia a raíz de la muerte de su hija, ¿Cómo? que la propia hija es la que desestabiliza Ujú. las creencias de la familia. Las creencias me refiero a lo que la familia ya cree que es cierto que no lo es. Sí. Pero Es mi te he sensación. comentado lo de Belmez porque, Porque aquí en este caso... perdona Jesús, esta familia no ha buscado ánimo de lucro ninguno, Ni ha protagonismo. estado abierto a todos los programas de misterio. Ujú. Han ido donde se les ha llamado, vaya, no es que hayan, que no no- que hayan cobrado la entrada. De hecho, fíjate hasta qué punto vendieron a unos sudamericanos el piso Y se marcharon. hace unos años y se marcharon. No querían recordarme nada, que si eso lo hubieran querido utilizar como negocio, vaya, podrían haberlo previo hecho, pago pero en el kiosco de perfectamente. abajo, entrada Claro. 2 euros, ¿no? Sí. Entonces, es lo Es que cierto, vamos, ¿no? es cierto. No creo que sea buscado por ellos, sino que inconscientemente. Pero se han visto sabes, envueltos en- sabes también que hay personas, faltas de tacto o de ética, que suelen hacer negocio con este Sí, tipo claro, por supuesto. de hechos o de De hecho, Belmez de la sucesos. Moraleda tiene montado alrededor del pueblo toda una industria. Ahora han inaugurado creo que es un El museo, un centro de interpretación de las caras. interpretación, Ujú. y bueno, y hay mucha gente que allí pagan, allí hay Sí, un sí, canon sí. por visitar esa casa. Cierto. Es la Y voluntad, alto. entre comillas. No, de voluntad, nada. Ahí hay un coste. Yo he estado varias veces El que y- quiera tú Bueno, sí, pero tú vas a hacer un programa allí No, y hombre, allí te clavan. ¿eh? Claro, yo conozco, Allí bueno, prepara la yo chequera. conozco a Miguel Pereira, he estado en varias ocasiones allí en Belmez de la Moraleda viendo las Ojo, caras. que yo no me creo que sea un fraude. ¿eh? Y- Yo no me no, creo no, yo no me creo que las pinte Yo nadie. creo, evidentemente, que aquello, lejos de ser una pareidolia, es decir, una mancha en la cual nosotros encontramos una similitud con un rostro, yo creo que de alguna manera pudiera ser algo Jesús, paranormal. Es lo que quieras tú ver. Mira, No, pero se ve nosotros muy hicimos nítido. una- Allí son bastante. Se ve muy nítido, sí, Julio. sí, y luego hay fotos, sí es verdad. Luego hay fotos que coinciden con fotos reales de personas. Pero no sé si tú te acuerdas una vez en una investigación que hicimos en el hospital de Berta. Una de las fotos estaba así echada en la entrada del hospital, hay muchísimas piedras. Sí. Y que un colaborador nuestro veía Cierto. cierto. 30 y tantas o 40 caras. Y Cierto. eran piedras puestas allí una encima Claro, de otra. Eso es pareidolia. Efectivamente. Eso es pareidolia. Pero en este caso estamos hablando que en un suelo
En un solo. Se ha analizado, Ahí ha habido yo investigación. Lo de Belmez me lo creo yo también, más yo le doy en crédito. el sentido de que no, evidentemente creo que no es manipulado, No, y porque además, se han hecho análisis. efectivamente, vaya. ha habido análisis. Además, de hay un de grupo, eso. hay un muchacho, Diego, que es del grupo JIP de investigación de Sevilla, de 2 hermanas, creo que es concretamente, o ¿Sí? Utrera. Y cerró, porque este tiene como la exclusiva de la casa de Belmez. O sea, él por lo visto parece ser que le ha dado dinero a la familia o no sé, ¿Sí? y tiene un poco la exclusiva de él investigar allí. Pues fueron con una notaria, la notaria de allí de la zona, Sí. precintaron con un albañil, o sea, dieron de, eso hay un vídeo colgado en internet, se puede ver, dieron de cemento, Sí. repellaron las paredes para tapar lo que había, ¿vale? Ujú. Cerraron, no sé si fueron 6 meses, la cocina, que era una cocina, me parece que se le habían quitado los azulejos, Sí. y con cámaras, y previo levantamiento del precinto del notario, donde dijo el notario que no había sido manipulado, Ajá. ¿vale? Allí aparecieron caras. Y habían echado un cemento normal y corriente de... Sí, podríamos tener hasta incluso un día el testimonio de Pedro Amorós, que es uno de los, yo creo que es el mayor Sí. investigador de la cara de Belmez. Y bueno, realmente yo tuve la oportunidad de poder hablar con él. Y yo creo que tampoco es, no creo que es ningún fraude. No. El problema vino después con la supuesta la segunda casa de las caras, ¿no? Que por lo visto ahí parece ser que sí que hubo algo de tongo. Parece ser. No lo puedo afirmar ni tampoco lo quiero contradecir. Sabemos Creo que este chico lo que tiene adjudicada es la concesión de la segunda casa. Bueno, no a de ver. la primera en su origen, que eso No, es la primera a los hermanos Pereira, a la familia Pereira, les ofrecieron una suma importante de dinero a cambio de la casa. No quisieron venderla. Se encontró una temporada cerrada por reformas porque el techo pues se venía abajo. ¿Qué Luego ha pasado con esa casa? No, sigue abierta. O sea, sigue abierta. La calle es la calle María Gómez Cámara, en honor a la madre, ¿no? Y es cierto que, bueno, que Belmez de la Moraleda es un pueblo que no está de paso en ningún sitio, o sea, donde tienes que ir de propio. Puedes ir hacia Jodar, Cabra Santo Cristo, en fin, otros pueblos, y te pilla allí al lado, ¿no? Pero bueno, que volviendo al tema de Vallecas, Sí. que nos Que hemos no ido hemos por ido las por- ramas, volviendo al tema de Vallecas, está claro que en los colchones también se podría ver pareidoleas. Es cierto que se apreciaban en la mayoría de ellos, si no en todos, una especie de mancha negra que recordaba muy mucho a una silueta grotesca con morfología humana, homínida, pero con aquella la imagen grotesca esa de la malformación, Sí, sé lo que ¿sabes? te refieres. Quizá Yo lo que pasa es que un sitio donde unas personas se tumban, en verano, calor, Vallecas, sin aire acondicionado en esos años, Pero sudores. Pero Vete tú a una saber. silueta negra, no Sí, sé, todos- el sudor es otro, de puede otro ser tipo. esa mancha marrón. Yo llevo un rato que quería puntualizar una cosa No te interesante. Sí, no, porque bueno, estaba interesante lo que hablabais, pero es que hacéis muchas alusiones en aquellos años, y en aquellos años, y en aquellos años. Disculpadme, señores, el año 92, la Expo 92, había modernidad en España, ya se empezaba a ver algunos sitios, había algún sitio que tenía internet, o sea que no hace tampoco tantos años, que no estamos hablando del siglo X y... Sí, pero no había tanto propósito de investigar ese... Sí, había- no se le daba crédito. Sí, había, perdona, había Fran, medios modernos. Quizás ese auge Fran, del misterio no era... Fran, estamos hablando de hace 25 años. Tú correcto. hace 25 años... Bueno, sí. ninguno de los que tenemos Perdonadme estamos aquí un en la segundo. mesa vamos a hacer la comunión mañana. Perdona, O sea, que ya llevan los no, kilómetros pero ya. es que yo no estoy diciendo, yo ya he dicho que en esos años yo tenía unos 13 años, pero en esos años el policía no llevaba, por ejemplo, un móvil de última generación para echar una foto a las cosas que vio, Efectivamente. sin ir más lejos. Por eso digo en aquellos años, la policía no disponía de los recursos que hoy cualquier policía lleva, le echa una foto al colchón, le echa una foto a lo que está viendo, a la mancha que está viendo, o incluso a la propia familia. La propia familia, ¿a ti te ocurre eso? ¿Por qué hoy en día se desmontan Fraudes. tantos fraudes? ¿Por qué? Pues Porque porque se la gente investigan. los quieren... Hay medios, claro, ahí va. porque tú dices, es que a mí me pasa en mi casa que se mueve una silla. Y en cuanto tú sacas el vídeo, te lo están desmontando porque lo analizan y ven que hay un cable detrás que tira de la silla. Ajá. Ese Y es luego, el problema. Aparte, la difusión de Internet, que prácticamente es que lo tienen en todos los rincones, con los tantísimos fakes, tantísimos montajes que hay, pues y luego, no perdona ayudan. que te diga, la viscolástica, entre otras cosas, no existía en el año 92. Hombre, que es cierto, es cierto. También. Bueno, quisiera recordar a nuestros amigos oyentes de Málaga y Granada, que están escuchando en Es Radio, es La Travesía. Y si quieren contactar con nosotros por algún tema en concreto, para preguntar o por plantearnos un caso, estaremos encantados de atenderles en el correo de La Travesía.
Es latravesía@gmail.com. Y pronto también dispondremos de de nuestra página de Facebook. Y también dispondremos de WhatsApp. También podremos decir un canal que se abrirá en Radio Granada y en Radio Málaga, en iVox, y que próximamente también dispondremos de ese canal dentro de la emisora de podemos afirmar, La Travesía. Ahí está, podemos afirmar que estamos en construcción de todo. Como en las páginas de internet, página en construcción. Nosotros es programa de misterio, aunque venimos de muchos años haciendo televisión y radio. Pero tendremos... Pero es la primera vez en esta casa, entonces tenemos los medios sociales, tenemos que ponerlos ya a funcionar. Efectivamente, lo haremos ya próximamente. Y bueno, y podréis escuchar nuestro programa también en iVox, por supuesto, a través del canal que ha dicho Julio. Quisiera mencionar que, volviendo, que no me quería dejar atrás, el informe policial, que eso conlleva una responsabilidad. O sea, un policía no puede escribir lo que le venga en gana. Tiene que plasmar los hechos tal como son, no hay más. Hicieron mención de lo que allí aconteció, que ellos presenciaron, y también añadieron lo que la familia había comentado que allí había ocurrido. Fuera parte de eso, evidentemente, cuando ese informe se le da curso, porque hay una acción, hay una actuación policial, pues evidentemente la autoridad a la que va dirigida, pues realiza preguntas. Es que el informe, mucha gente se piensa que la gran mayoría de lo que hacen mención es que lo dice la policía, y no. La policía está manifestando lo que ellos le han comentado. Eso es un atestado policial, informa informa de lo que manifiesta la parte, por decirlo de alguna forma, la persona que ha solicitado la presencia de la policía, y otra lo que ellos pueden comprobar, pero no es todo que la policía, todo el atestado no lo presencia la policía, ¿vale? Hay manifestaciones de la familia. Yo recuerdo también que iba a decir lo de la pelota, ahora que no se me olvide. Lo de José Negrí, el inspector, cuando has comentado tú anteriormente que primero manifestó que los hechos tenían su peso, que quedó impresionado, ¿no? Y que le dio aquel énfasis. Luego se desdijo, no es que se desdijera, sino que le quitó importancia. Le restó potencia, fuerza. Dramatización. Efectivamente. Y luego ya una vez que se terminó su carrera profesional, que se ha desligado de... Efectivamente, que ya no tiene que es entendible, efectivamente. Lo que pasa es que tú este señor lo oyes. O sea, tú lees el informe, lo oyes después, tras toque de sus superiores, y lo oyes en el programa de televisión a nivel nacional que he dicho antes, y dices, bueno, no sé si creerme a este hombre porque tiene tres versiones distintas. Claro, lo que pasa es que hay que contar con lo que hemos hablado, aunque es que seguro que le dijeron, oye... Volvemos a lo mismo, que a mi compañero le gusta que lo diga. Hablando en estos años no pega que la policía esté hablando No, pero hablando de lo que se escuchó, creo que tenemos un audio de la entonces Antena 3. También salió, ¿verdad? Cierto, sí, también salió en Antena 3. Salió de manera leve, o sea, salió así de manera somera. Ningún informativo, ni ningún periódico, ningún medio impreso quería pillarse los dedos dándole veracidad o magnitud al caso. Pero es cierto que de aquellas que no había tantos magazines, ni de matinales ni de tarde como lo es hoy en día, pues no quisieron pillarse los dedos mucho con el tema. Entonces, si nuestro técnico lo tiene localizado, pues si lo ponemos, igual la gente se hace una idea de la repercusión que pudo tener en aquella época. Muy bien. ¿Fran? Sí, un momentito. Vámonos. Ahí saldrá un breve relato y bueno... Antena 3. El abuelo y la mayor de sus hijas. Nosotros estuvimos en la casa y asistimos al momento en el que la médium entra en trance y es supuestamente poseída por los espíritus. Chus Morán recogió ese momento. En casa de la familia Gutiérrez se viene manifestando la presencia de espíritus desde que el abuelo murió y expresó como último deseo hacer la vida imposible a la familia desde el más allá. El abuelo había mantenido discrepancias con Concepción, su hija, por motivos económicos. A esta se vino a sumar otra muerte, la de Estefanía, la hija mayor de los Gutiérrez, que falleció el año pasado de forma inexplicable. Según el parte forense, Estefanía murió por asfixia pulmonar de manera súbita y sospechosa. Además, la niña, que contaba 14 años, solía jugar con la ouija, práctica considerada peligrosa para los expertos en parapsicología. Me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea, la ha poseído a mi hija. Mi hija ha sido poseída.
A partir de la muerte del abuelo y de la niña, dos posibles espíritus salen y entran por el cuarto de baño de la que era habitación de Estefanía, un espacio que hoy está cerrado e inutilizado. Además, en el domicilio se escuchan ruidos extraños, los electrodomésticos se ponen solos en funcionamiento, aparece de vez en cuando una silueta humana y una especie de bola atraviesa el largo pasillo. El grupo de parapsicólogos Unidad Cero está investigando el caso y han obtenido algunas psicofonías como esta. Opino que hay dos energías, una de la chica, que al fin y al cabo pues la veo buena, pacífica, y otra energía pues que supuestamente podría ser del abuelo, que la veo bastante negativa, bastante insultante y bastante amenazadora. Y es esta energía negativa del abuelo la que, según la vidente Lola, ocupa su cuerpo cuando ella entra en trance para comunicarse con la niña. ¡Vuelve! 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 Bueno, hemos escuchado... hemos vuelto. La Lola no sería, con perdón, de la bruja Lola, la de las velas negras, ¿no? Espero que no. Pero te digo Yo una es cosa, que creo de poco en las posesiones, que cuando escucho a una persona El ponerse término- vuelve. El término friki no se acuñó en los 90. No, el estudioso no sé si os recordáis el célebre Tristan Baker. Hostia. Es Sí, este hombre, sí, que sí, el de vuelve. precisamente. Sí, el Tristan que Baker. fabricó Por eso una pistola, un arma para atrapar fantasmas. Sí, algo de eso, sí. ¿Y tuvo éxito? ¿Tuvo Eso éxito? no eran los Bueno, cazafantasmas. Creo que no tiene ninguno todavía, no le queda ninguno vivo en su casa. No, la verdad es que Yo no, la verdad es que no lo veo esa- serio. No. Bueno, tenemos que decir Estamos que hablando, perdona, Sí. estamos hablando de Antena 3, de un programa serio de Antena 3. Las noticias, 1992. eran las noticias de O mediodía. sea, ojo, hoy dicen que hay televisión friki, ¿eh? Pero Pero después, vete claro. al año 93 y escucha Sí, el es que programa. Tristan Baker era un poquito friki. Bueno, estamos en Es Radio para Granada y Málaga. En Granada en el 106.7 y en Málaga en el 88.7 FM. de la FM. Seguimos acabando ya con el caso Vallecas. Hasta que no se pronuncien nuevamente alguien más aportando algo novedoso, o la propia familia negando lo ocurrido, o cualquier otra vuelta de tuerca más, estos son los hechos. Y bueno, Y así esto se lo es- hemos contado. así. Básicamente, Eso de Antena 3. Y analizado. Eso es de Antena 3 también. Básicamente, sí tenemos en cuenta de que, bueno, pues algo ocurrió en aquella casa Está de claro. Vallecas. No Sí. sabemos si fue simplemente sugestión de esa familia, Yo, si fue lo que llaman... Hay un- eh, Hay un informe policial que eso le da bastante, no veracidad, sino peso. es que por eso tiene el Peso, peso, claro. por eso tiene el peso este caso Hubo que tiene. otros Si no hubiera muchos- habido informe policial como esto, hay 500 en España. Hubo otros muchos. Es que, Mira, Belmez, vosotros pensadlo. el Si caso de no, Belmez, si no hay informe policial, ¿cuántos casos de estos hay en Así España? es. Hay 500. efectivamente. Hay mucho. Pero el caso Belmez también tuvo participación de las autoridades. Claro. El caso del Duende de Zaragoza, el caso de las apariciones marianas de Garbandal. En fin, Allí también tuvo también presencia hombre, la policía. Siempre que algo se escapaba a la explicación cotidiana, allí estaba, cuando no el clero, las fuerzas locales, y finalmente cuando no trascendía y había masas de gente que podían concentrarse en torno a un fenómeno. La policía los dispersaba. No, simplemente Madrid pedía explicaciones cuando todavía España era un solo país, Sí. y cuando se gobernaba todo desde Bueno, la sigue capital. siendo un solo país, a pesar de mucho. Y espero que muchos años. Una cosita, simplemente, no creo que la familia haya Mercadeado intencionadamente ni fantaseado. Nada. Yo creo que por desgracia su hija padeció una enfermedad, la chica fallece y Lo ellos asociaron. pues se ven en una espiral, en fin. Como decía antes, yo creo que lo llamaríamos que podría ser interpretado como un caso de Sugestión colectiva. Sugestión colectiva, exactamente, en el cual el terror de esa amenaza del abuelo de decir que le haría la vida imposible el día en que no estuviera, y luego la niña que también dejó, por lo visto dicho, según Sí, las que iba a fuentes morir han y indicado, que- iba a morir y que daría señales. y que daría señales desde el más allá. Eso desde luego es muy fácil de que entres en una histeria colectiva rápidamente. Y cabe mencionar también que hay quien afirma que los fenómenos paranormales son producidos inconscientemente por las personas que son objeto o testigos de ello. Ellos mismos, ¿no? Sí. Pues ahí queda el caso de Vallecas. Vallecas. Ahí lo dejamos. Yo creo que hemos analizado bastante y hemos dado bastantes opciones de lo que podía ser y lo que podía ser.
ahí queda, ya cada uno que saque sus conclusiones. Bueno, ahora nos traerá Julio una sección en la que la Travesía de Caronte, este equipo de investigación, pues nos trae siempre pues material sobre cosas que de primerísima mano. Bien, sí, así es, Antonio. La intención que en esta sección tenemos es de pues mostrarle a la audiencia los resultados que el Grupo de Investigación Paranormal La Travesía de Caronte ha tenido a lo largo de sus investigaciones. Son las investigaciones, pues son en distintos sitios. Unas son en Granada, otras en Málaga, e incluso en otros sitios de Andalucía principalmente. Y hoy nos ocupa una residencia de ancianos en Granada, concretamente. También se le conoce por algunos grupos de parapsicología el Convento de la Ceniza, aunque a nosotros nos gusta más llamarlo Cortijo Armengor. ¿Sí? Bien, el Cortijo Armengor, para que la gente se sitúe, es una finca que en su día tuvo 1,5 millones de metros cuadrados. Era un típico cortijo andaluz, donde pues se dedicaban a la residencia de los señores que tenían el cortijo, y pues las tierras se labraban. Ese cortijo pues se compra por un constructor valenciano con un proyecto inmobiliario pues muy ambicioso. El proyecto consistía en llegar a hacer hasta 3.500 viviendas, un hotel de 5 estrellas y un campo de golf, instalaciones deportivas de todo tipo. Bueno, aquello como ocasión de la burbuja inmobiliaria, pues al desinflarse la burbuja inmobiliaria se deja de construir, y también como consecuencia de una denuncia que puso un grupo político porque el plan vulneraba el POTAU, el Plan de Ordenación del Territorio de Aglomeración Urbana de Granada. Con estos datos lo único que quiero es decir por qué parece aquello un pueblo fantasma. O sea, se empezó a construir, se dejó de construir, hay una cantidad de pisos vacíos donde hay seguridad privada para que no sean ocupados,
Y luego, lo que era la casa, por decirlo de alguna forma, señorial del Cortijo, en su tiempo fue residencia de ancianos, pues aquello o albergó la oficina de la constructora y eran donde querían hacer el hotel de 5 estrellas. Entonces ahora mismo estaba pues destruido, las oficinas ya no están y el Cortijo está en pie, pero bueno, por dentro sabe qué condiciones sí, efectivamente, está, techos caídos y demás, ¿no? Bastante deplorable. Aunque la estructura está en bastante aguanta todavía, sí. Pero bueno, por dentro pues no tiene nada, ni suelos ni escayolas en los techos ni nada. Además un sitio impresionante por la noche y da sí, no porque sé, a mí me daba más rollo cuando yo entraba allí. Nada más entrar tiene unos pinos, unos cipreses, ¿no? Estilo cementerio, sí. En la entrada altísimo. Jesús me mira con cara rara, pero es que como cuando allí siempre ha ido de noche no te has percatado. No, y luego aparte que allí fue donde yo pude escuchar por primera vez. Traeremos ese audio hoy, no, pero lo traeremos. De manera muy clara, yo no salí corriendo por no abandonar el grupo, porque digo, si estamos todos, esto es como los news cuando pasan en el Kalahari, ¿no? Digo, si estamos todos juntos, igual van a por cualquiera y a mí no. Y a mí no me pilla. Y si yo salgo solo corriendo, vienen a por mí. Ya sabes que el primero. Siempre digo que a mí me gusta más mirar el cielo que los techos. Sí, tú eres más de ufología. Efectivamente, el fenómeno Pero ovni, aunque sea en la parte de ufología de la travesía de Caronte, es cierto que también nos ha acompañado a casi todas las investigaciones. Y en ese momento fuiste tú la voz que dijo... ¿Qué dijo la voz? ¿Qué dijiste tú? ¿Qué preguntaba? Se preguntó, no fui yo el que preguntó, ¿queréis que nos vayamos? ¿No fuiste tú el que lo preguntó? No, yo escuché claramente que se escuchó en la grabación, marchaos. No, vete. Vete. Pero es que después se volvió a insistir. Hubieron dos preguntas y dijo, pero esa no está y dijo, marchaos. Porque esa otra se escuchó en el Spirit Box, sí, se escuchó lo de marchaos. Y ya estábamos recogiendo ya el equipo. Hostias. Ya estaba ahí del vete, ya estaba yendo. Sí, a decirnos vete, al contestar al compañero vete, nosotros que somos bastante... el sitio es tétrico, está en ruinas, está apartado. Hay quien afirma haber visto la aparición de una clériga, de una monja, ¿no? Sí, claro, o alguien ensotanado, o algo. Sí, con un hábito blanco, además. Por ejemplo. Es lo que iba a comentar, que 30 años antes, consultada a la gente del lugar, nos comenta que fue una residencia de ancianos, con la particularidad de que fue cerrada por las autoridades por una denuncia, según parece ser, todo esto hay que cogerlo entre comillas, porque son manifestaciones de la gente que no hemos podido comprobar oficialmente, por una denuncia del médico residente de allí por la malnutrición de los abuelos. Parece ser que pues que la empresa que la gestionara no lo atendía como debía. Sí, ¿no? Lo que era el catering dejaba de desear bastante. El catering, medicaciones y de todo. Y entonces esta residencia es un sitio habitual nuestro, de la travesía de Caronte, pero de muchísimos grupos de toda Andalucía y de toda España. Hayamos tenido la ocasión de encontrarnos incluso no solamente con grupos de investigación parapsicológica, sino con curiosos que se han acercado por allí y que han poco preguntado, y en cuanto ven que hay gente que somos asiduos allí, pues nos preguntan y demás, ¿no? Y una de nuestras compañeras, las dos compañeras nuestras de la travesía de Caronte, parece ser que ellas tienen cierta facilidad para percibir este tipo de entidades, y llegaron a ver en el patio interior, porque hay que decir que el Cortijo Almengor es lo que sería el típico cortijo andaluz antiguo, donde hay un patio interior, que es donde se sacaban a los abuelos que tenían poca movilidad para que les diera el aire. Un poquito del sol y el aire allí. Claro, y luego el resto los sacaban fuera, donde está la zona de los cipreses, ¿no? Pues allí en el patio interior, en una esquina, resulta que pudieron alcanzar a ver una monja. Una silueta, una silueta con el hábito blanco. Y quiero decir algo porque es que en aquel momento aún no sabíamos cierto lo que aquello había sido regentado por monjas, por religiosas. Entonces fue algo que está ahí. Sí, porque tiene, como bien dice Julio, tiene toda la pinta de ser un cortijo, una cortijada que está y para ahí nosotros, apartada, rodeada de tierras. Eran enfermeros lo que había allí, pero ellas decían que no, que habían visto una monja, y una monja además con un hábito blanco. Investigando, realmente después, con el tiempo, bastante tiempo después, logramos
logramos encontrar pues fotos de, creo que eran 2 monjas con un hábito blanco. Y datos. Es que, bueno, resulta que parece ser, según la gente del pueblo, lo que era una congregación religiosa en la que estaban regentando. Sí, gestionaba aquello. La residencia de ancianos. Y parece ser que llevaban hábito blanco. Bueno, antiguamente eran las monjas siempre, las hermanas de la todas caridad, formas, las que gestionaban casi todos los... La travesía de Caronte, y os digo, hemos estado investigando a raíz de la primera investigación, como se obtuvieron buenos resultados, que vamos a escuchar ahora mismo. Sí. Unas cuantas psicofonías, las vamos a analizar y ampliaremos información porque en próximos programas porque más adelante ha habido más investigación. Claro, ha habido más investigación y daremos más datos. Bueno, como nos quedamos sin tiempo, si te parece, Fran, esto pasamos como en Juego de Tronos, lo bueno ahí, ¿en qué episodios? Claro. No sé cómo lo hacemos, Julio. ¿Tú dices lo que se interpreta o...? Bueno, yo prefiero que primero oigáis la primera psicofonía sin estar alterada, me refiero, ni ralentizada y ni sin filtrada. decir lo que supuestamente queremos que dice, para después aportar, efectivamente, para no condicionar a nadie. Solamente sabemos lo que dice el técnico de sonido y yo. Venga, ahí va la primera. Venga. ¿Tiempo puede ser? ¿La volvemos a poner? Sí, por favor. Pero... Yo entiendo... se repite cíclicamente, sí, es evidente, no hace falta que lo demos... Sí, es un bucle de Lo sonido. digo para la audiencia que lo sepa, que se repite, es breve y se repite varias veces, una tras otra. Vamos a poner la filtrada. Vamos a poner la filtrada. Que es la número 2. Ahí va. Y si no queréis, pues la podemos ralentizar un poco. Vale, la ponemos ralentizada. Venga. ¿Coincides conmigo, Antonio? Yo escucho qué importa ahora. Yo escucho claramente qué importa. Pues mira. ¿Qué importa, madre mía? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Vamos a ponerla. Dale. La ponemos otra vez. Ahí va. Por la última, la 4. Vale. Sí, ya podemos. Yo creo que ya se puede decir lo que. Bueno, a ver, esto es como todo. Sí, yo por eso digo que muy interpretable, que claro. las psicofonías así hay de todo tipo. Esta evidentemente no es de clase A, esta es de clase C. Hay psicofonías de clase A que se escucha perfectamente lo que dice y traeremos en investigaciones que sin son filtrar nada, pero sin filtrar nada y son alucinantes. Pero y tampoco estas han tenido abandonan. que ser un poco tratadas. Claro. Yo en un principio oigo de mi pueblo. De mi pueblo. De mi pueblo, sí. Ponla a ver. Lo ponemos para que la audiencia lo escuche. Ahí va. Pero si decimos qué importa, posiblemente también nos suene qué importa. Si es claro, que, a mí me ha venido que importa y Antonio ha coincidido conmigo. Yo la primera vez que la he escuchado he deducido no de mi pueblo, sino es mi pueblo. O es mi pueblo. Yo escucho en mi pueblo. Pero porque habías visto el título. Puede ser también, es verdad. También es puede cierto. ser que te haya... También es cierto. Vamos a rodarla por última vez. para Venga, que lo última escuchen. vez y pasamos a la siguiente. Ahí va. Yo creo ¿Qué que dice importa? es mi pueblo. Yo escucho en mi pueblo todo el tiempo. Pues fijaros si es difícil esto, que Sí, es estamos complicadísimo, 4 personas y 2 pensamos una cosa y 2 la Yo contraria. entiendo qué importa. Lo que está claro es que hay un sonido que no es un sonido, que es un sonido de pues no sé, Sí, una una palabra, grabación que no es un grabación, golpe, que es simplemente que se ha captado con la grabadora. una grabadora. Eso. Vamos a por la ¿Pasamos a la siguiente. segunda? La siguiente, esta es completamente nueva. La escuchamos y luego a ver qué nos dice. Yo creo que está muy clara. Creo que está muy clara. Dime, Vale. dime claramente. Ponla entonces, vamos a pasarnos, vete al ralentizado. Directamente al ralentizado lo dice muy claramente. A ver. Vuelvo a lo mismo. Pone los pelos de Vuelvo a punta lo esa, mismo. ¿eh? Los que estamos haciendo la edición de sonido, Antonio lo sabe, Fran también lo sabe. En función de si una cosa te suena de una manera, luego la Correcto. ralentizas, te acaba sonando de otra. Ajá.
Pero esta parece bastante clara. No, está bastante clara. Lo que te quiero parece decir que en bastante alguna esta suena dime al principio cierto. muy rápido y luego suena al final dime. Pasamos a la tercera, si os parece. Sí, la tercera Claro. me parece muy curioso, Julio, porque no sé si es que... No lo diga lo que vale. pone. Vamos a ver lo que nos dicen ellos. Ok, vamos, allá la escuchamos. No vale mirar. Ahí va. A ver, aquí hay que decir una cosa. Córtala, por favor, primero que tengo que explicar. Primero se oye Antonio. Primero se oye Antonio y luego vais a oír una voz que no sabemos quién es, porque no es nuestra, no es de nadie del equipo. Y luego se oye a Juan Ayuso deciros la buena Buenas noches, ¿no? Ponla otra vez. Vamos allá. Hola, buenas noches. Sí, se escucha. Ya si quieres poner la ampliada. Sí, vamos con la ampliada. Ampliada y filtrada. Esa segunda voz. Por la última, a ver si al revés. Es una voz femenina sí, es una voz que se cuela entre una voz nosotros. femenina. Yo creo que hace alusión a lo que está diciendo Sí, Antonio, a lo ¿no? que dice Antonio. Antonio dice, se escucha bien o algo así, ¿no? Y la voz... ¿Habéis dicho no? ¿Habéis Exacto. dicho no? Habéis dicho no. Vuelvo a ¿verdad? ponerlo, Antonio dice, habéis dicho no, y yo entiendo, yo no. Vamos a verlo. Es esa segunda voz. Impresionante, ¿eh? Yo no. Impresionante. Pero es de Dice, mujer. yo no, es de mujer. Lo único que Sí, me sí, queda sí, claro es un es de tono- mujer y... Es bueno. un timbre femenino, desde luego. Esas han sido las 3 psicofonías que se cogieron ese día, bueno, aparte de otras cosas, ¿no? Otros ruidos, otros rap y demás, pero Impresionante. hemos decidido traer. Sí, pero estas tres yo creo que estaban bastante... Bueno, Las dos últimas quizás sean las más... sí, pero bueno, es que hay que contar con que son parafonías y que no son voces que están allí en directo con nosotros. Entonces, bueno, es lógico que haya que amplificar alguna y tal. Bueno, la semana que viene me vaya a permitir, pues yo me quedo sin tiempo, que expliquemos un poquito en qué consisten nuestras investigaciones también Claro, y el claro. material que utilizamos, porque ahí se está escuchando una cosa de fondo, que El la gente Spirit sepa Box. lo que es, el barrio que está haciendo, ¿vale? El Spirit Box. ¿Y cómo lo utilizamos? Es importante que Sí, sepan sí, cómo lo para utilizamos. que sepan cómo trabaja la travesía Caronte, que nadie trabaja con esos métodos de aislamiento que nosotros utilizamos para que no se cuele nada. Efectivamente. Ahí está. Es radio. Es radio. Pues bien, con esta sintonía nuestro compañero Jesús Garrido nos lleva a la sección de Viajando en el Tiempo. Pues sí, vamos a dar un paseo, vamos a recordar las efemérides destacadas de tal día como hoy, un 16 de septiembre, y vamos a irnos al año 1224. En Italia, Francisco de Asís declara haber recibido los estigmas o heridas de la pasión de Jesucristo. No son pocos los clérigos, monjas y otras gentes que han afirmado padecer dichos estigmas. Uno de los más famosos, el Padre Pío. Año 1410. En el contexto de la campaña de Granada, Fernando I de Aragón conquista la ciudad de Antequera. Era el comienzo del ocaso del reino de Granada, pues la ciudad de Antequera era uno de los bastiones más destacados y estratégicos al sur de la España ocupada. El infante don Fernando se supone que acuñó
de aquellas calendas y en aquellos lares la mítica frase «Salga el sol por Antequera y póngase por donde quiera», antes de la toma de la ciudad. Año 1492, qué buena fecha, ¿eh? En el Océano Atlántico, las 3 carabelas de Cristóbal Colón llegan a una amplia extensión cubierta de algas que después sería denominada Mar de los Sargazos, zona muy comentada en libros de navegación y de la cual se reportan cantidad de avistamientos de los denominados barcos fantasmas, luces y otras extrañas criaturas. Saltamos al año 1795. En Sudáfrica, Gran Bretaña captura Ciudad del Cabo, el imperialismo británico y su No Limits. En 1810, en el pueblo de Dolores, en México, el cura Miguel Hidalgo convoca una lucha armada en contra de la dominación española en un acto conocido como el Grito de Dolores y el cual da inicio a la independencia de México. ¿Con la Iglesia hemos topado? Pues de nuevo, extrañamente, un clérigo al frente de un levantamiento. Me pregunto que con qué oscuro interés. Año 1908, en Estados Unidos, Billy Durant funda la empresa de automóviles General Motors y hasta ahora. Año 1987, se firma el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Total, para el caso que le han hecho. Bueno, y con esta melodía, nuestro compañero Frank Garrido nos traerá las noticias. Efectivamente, Antonio. Noticias de ciencia, tecnología y misterio. ¿Por qué no? Y empezamos por ciencia, porque científicos captan la mayor llamarada solar en más de una década. Ya sabéis que el pasado 6 de septiembre el Sol se sacudió. En los alrededores de una mancha cuya superficie está más fría que la del resto de la superficie solar, se liberó de repente una enorme cantidad de energía y materia. El brillo del Sol se incrementó y se expulsaron al espacio partículas a altísimas velocidades. Cuando se produce esto es cuando se acaba de producir una llamarada solar. Concretamente la llamarada solar más intensa de al menos los últimos 12 años. Y la octava más potente desde que en 1996 se comenzaron a registrar estos eventos solares. Junto a esta llamarada se produjo también una eyección de masa coronal. Esta masa coronal, que está a altísimas temperaturas, que está compuesto por gas y plasma, se expulsa y crea... Bueno, se expulsa y se ve de expulsar sobre lo que se llaman los vientos solares. ¿Ha tenido alguna repercusión en nuestra vida diaria, cotidiana?
Pues curiosamente, la parte B de esta noticia es que la tormenta magnética causada por esta llamarada solar llegó el pasado día 13, que me he equivocado, llegó a la Tierra. Llegó al mismo tiempo tanto a Marte, Mercurio, Venus y a la Tierra. Y, como podéis observar, seguimos todos vivos aquí, con lo cual, por lo que veo, no ha ocurrido nada en especial. El mayor temor de una tormenta solar virulenta es el que pueda hacer dañar los satélites que orbitan el planeta, que están expuestos directamente a la radiación solar, al margen de otras repercusiones que pueda tener los rayos UVA muy altos, que eso sí me lo anunció precisamente la aplicación que tengo del móvil. Sí que me anunció que estos días los rayos UVA eran especialmente altos, ¿eh? Sí, bueno, también se puede apreciar esta llegada de esta tormenta magnética a la Tierra, porque digamos que se amplifican las llamadas auroras boreales, se magnifican, se ven mucho más y duran mucho más tiempo, con más potencia. Pero básicamente el peligro más grave es eso, que los satélites que no se encuentran bajo el escudo protector de nuestra atmósfera, pues se ven expuestos a que en cualquier momento esta tormenta magnética les pueda causar daños irreparables, con los cuales algunos temen que pudiéramos regresar de buena primera a la edad de piedra, cosa que no se va a producir afortunadamente. No, depende, si se nos rompe el móvil, seguramente sí. No lo tenía yo tan claro, porque que estamos muy supeditados al uso de las tecnologías y a la comunicación. Si cae el sistema GPS, se armaría muy gorda, puesto que todos los aviones, tanto comerciales como militares, están supeditados al uso de este dispositivo, sin mencionar las telecomunicaciones vía satélite y otros sistemas que funcionan de manera directa con respecto a los satélites. Correcto, pero si tenemos en cuenta de que, como dicen, dos mentes piensan más que una, nuestros empresarios y emprendedores ya pensaron en que el sistema GPS no podía ser solo el único que nos diera una señal fiable de posicionamiento global. Por eso se han puesto otros diferentes sistemas en marcha, como el GLONASS, que es de origen ruso, o el Galileo, de origen europeo, y que, por cierto, en breve vamos a estar disfrutándolo. Se supone que se va a poner a lo largo de este año 2017, a final de este año, se pondrá en marcha el sistema de posicionamiento GPS Galileo. Pero aún así no dejan de ser elementos que están tan expuestos como el sistema GPS. Tienen la misma naturaleza. Estarán un poco más protegidos de cara a esas tormentas solares o a las radiaciones cósmicas, pero aún así siguen siendo vulnerables, ¿no? Bueno, en este caso digamos que básicamente los científicos se escudan en que teniendo varios sistemas de posicionamiento es muy difícil que se rompan todos en simultáneo. Prácticamente sería imposible. Pero bueno, supongo que tendrán algún tipo de plan B. Buena pregunta. Pasamos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia nos dice así, noticia del misterio. 50 años de avistamientos de ovnis. Desclasifican los expedientes X británicos. Archivos nacionales del Reino Unido han publicado documentos secretos del Ministerio de Defensa del país que contienen detalles de los avistamientos de ovnis registrados durante los últimos 50 años. El conjunto, que en verdad son solo 15 archivos, conocidos como los expedientes X británicos, han sido publicados por los archivos nacionales y contienen detalles de los avistamientos de ovnis registrados en todo el país durante los últimos 50 años. De esta manera, poseen información sobre múltiples incidentes sonados que están supuestamente relacionados con los extraterrestres, incluso el famoso incidente en el bosque de Wrexham en 1980, que llegó a ser conocido como el Roswell de Reino Unido. No sé si lo recordáis, en la que un militar llegó a tener contacto directo con una de las naves, bueno, una supuesta nave alienígena que se encontraba posada en el suelo, y este hombre luego pues necesitaba escribir como loco en un papel 0 y 1, 0 y 1, que resultó ser un código binario que nos llevaba a una posición, bueno, interpretaron que era una posición de la Tierra, una posición de coordenadas geográficas, en la cual se supone que hubo un contacto posterior. Bueno, pero eso ya es arena de otro costal. ¿No crees que habrán hecho como con los expedientes americanos, que habrán soltado lo que les ha dado la gana y, como siempre, lo menos grueso del pastel, no?
Bueno, básicamente seguro. Lo más importante seguramente nunca lo conoceremos. Y por último, hablamos de esta noticia triste porque muchos mexicanos lo han sufrido en sus carnes, el terrible brutal terremoto que ha azotado México en esta última fecha, del cual todavía hay alguna réplica. Pues los destellos que asombraron a México durante el brutal terremoto al que hacemos alusión pueden tener explicación. O quizás no. El fuerte terremoto que sacudió el sur de México el pasado jueves vino acompañado de un curioso y poco frecuente fenómeno. Son destellos que iluminaron la noche mexicana en un fenómeno conocido como triboluminiscencia. Esta no es más que la luz que puede generar el choque de las placas tectónicas durante un seísmo al producirse una gran carga de energía electromagnética. Esa es la explicación que da el académico del Instituto de Geofísica de la Universidad Autónoma de México, el señor Esteban Hernández. Aunque también cabe la posibilidad, sin embargo, de que algunos de esos destellos no tuvieran un origen natural, sino más bien que, lejos de ser también sobrenatural, se debieran a cortocircuitos y a golpes en los cables de los tendidos eléctricos de líneas de altísima tensión. Ajá. Bueno, dicen que estos fenómenos suelen ir acompañados, o sea, estos temblores, erupciones volcánicas, terremotos y tal, de cierta magnitud suelen ir acompañados de fenomenología extraña, bien sean este tipo de relámpagos que, como tú bien has dicho, pueden ser energía estática, electricidad estática liberada en cantidades ingentes, estamos hablando a nivel global, a nivel de cientos de kilómetros o miles. Como también han visto luces u otros objetos alrededor de volcanes previa erupción, tanto introduciéndose como alrededor, en fin, cosas extrañas que ocurren cuando hay fenómenos de esta magnitud. Efectivamente, cosas extrañas que ocurren, tanto naturales como sobrenaturales, que seguiremos contando aquí en estos micrófonos de Es la Travesía en Es Radio la próxima semana. Un saludo, amigos. Pues bien, pasamos a nuestra sección de Alerta OVNI con Miguel Ángel Gordillo, que se encuentra mirando al cielo. ¿Desde dónde nos hablará hoy? Buenas noches, amigos de Es la Travesía, y bienvenidos a Alerta OVNI. Mi nombre es Miguel Ángel Gordillo y he querido estrenar esta sección desde el paraje natural de la Sierra del Torcal de Antequera, un lugar bello, misterioso y testigo de avistamientos en sus cielos, de aparatos y luces extrañas. Cada semana os contaré un caso en el que los ovnis serán los protagonistas. Analizaremos en un corto pero intenso espacio de tiempo datos, sujetos y detalles relacionados con uno de los fenómenos más enigmáticos de todos los tiempos. Si estáis preparados, comencemos el vuelo a través de la historia de este misterio venido de los cielos.
El fenómeno ovni nos ha acompañado a lo largo de la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales. No hay cultura en este planeta que no haga referencia a carros de fuego, bolas de luz, escudos llameantes, discos volantes, todos ellos aparatos que han surcado nuestros cielos y que hasta en ciertas ocasiones han llegado a tener contacto con los seres humanos. Pero hoy no nos vamos a centrar en la evolución del fenómeno desde que el hombre comenzó a ser racional, a dominar la pintura, el lenguaje, la escritura. Me gustaría comenzar contando la historia del protagonista que dio origen a la era moderna de la ufología, ya que este año se han cumplido 70 años de su inicio. Todo comenzó cuando Kenneth Arnold, un joven empresario y piloto privado, volaba el martes 24 de junio de 1947 con su pequeña avioneta, una Caler de modelo A2, desde Chehalis a Yakima. Aprovechando el paso cerca del Monte Rainier, Kenneth dedicó un rato a la búsqueda de uno de los 6 aparatos de transporte Curtiss C-46, un bimotor de la Marina estadounidense, que el 10 de diciembre de 1946 despegó de San Diego y que desgraciadamente nunca llegó a la ciudad de Seattle, con los 23 soldados y 3 miembros de la tripulación que transportaba. Durante el trayecto se perdió en una intensa tormenta, siendo imposible el rescate debido a las condiciones climatológicas que probablemente enterrarán el aparato bajo la nieve. Durante su paso por el Monte Rainier, un reflejo le llamó la atención y pudo observar a su misma altura como una extraña formación de 9 naves en cadena, como la cola de una cometa china, decía Arnold. Viajaban a una velocidad terrible. En un principio creía que eran gansos, pero era imposible por la velocidad a la que viajaban. Entonces pensó que podrían ser prototipos del ejército. Arnold cronometró el tiempo transcurrido por los aparatos entre 2 puntos fijos para poder determinar su velocidad. Mientras los cronometraba, se percató y aseguró de que no tenían colas y asimilaba los objetos como un plato de pastel cortado por la mitad con una especie de triángulo convexo en la parte de atrás. Al pasar el último aparato por el Monte Adams, miró el reloj y comprobó que habían transcurrido 1 minuto y 42 segundos, dejando este dato anotado para poder realizar cálculos a su llegada a tierra. Al aterrizar, comentó lo sucedido a otros pilotos y a su amigo Al Buster. Al Buster era un excelente piloto, bastantes horas de vuelo y director del pequeño aeropuerto de Yakima, pero a pesar de quedar fascinado con lo que oyó, no pudo darle ninguna aclaración sobre lo acontecido. Después de tomar algo, Arnold despegó nuevamente con rumbo a Pendleton, pues él sabía de la existencia en esta localidad de una oficina del FBI donde poder contar y contrastar la información. Kenneth pensaba que en aquel asunto podría representar un problema de seguridad nacional, pero alguien avisó a la prensa del extraño suceso, por lo que a su llegada le estaban esperando para recoger el hecho. Los medios de prensa, después de contar la historia una y otra vez, y ya cansado, se alojó en un hotel, y mirando los mapas, viendo la distancia entre los puntos de referencia que cogió y el tiempo transcurrido del paso por los objetos, de los objetos por los mismos, pudo determinar que la velocidad aproximada de aquellos aparatos era de unas 1200 millas. Esto traducido a kilómetros por hora son aproximadamente 1930. Imposible para los aviones de la época, pues el modelo experimental más rápido en aquel tiempo era un Bell X-1, y no hasta octubre de aquel mismo año que este avión tripulado consiguió pasar la barrera del sonido, lo que estamos acostumbrados a oír como Mach 1. Pero estamos hablando del mes de octubre, no el mes de junio. Y estamos hablando de 762 millas que representa este Mach 1 o pasar la barrera del sonido, no, frente a los 1200 millas puestas por Arnold. Pocos días después escribió una carta a las fuerzas aéreas con todos los detalles y solicitando una investigación, porque
piensa que si estos aparatos no pertenecen al ejército de los Estados Unidos, pues representaban una amenaza. Dicha carta se puede ver en un informe desclasificado del proyecto Libro Azul. Con los datos recogidos al testigo, el ejército calculó que el tamaño de los objetos podría estar entre los 25 a 30 metros de envergadura. Y comprobando que Kenneth Arnold era una persona seria, creíble y con grandes conocimientos en aeronáutica, la Fuerza Aérea no dudó en su testimonio y redactó un informe favorable que quedó silenciado por los servicios de inteligencia de las mismas fuerzas, que contradiciendo todo lo dicho, expusieron que el avistamiento de Arnold había sido fruto de un espejismo. Lo que inteligencia no esperaba era la aparición de otros testigos que corroboraron la historia. El testimonio de un guarda forestal, que desde una torre situada a 30 kilómetros del Monte Rainier, pudo observar sobre la misma hora, aquel día 24 de junio, los reflejos de unos aparatos que no podía deducir qué eran y que volaban en línea recta. O el testimonio de Fred Johnson, un prospector que buscaba recursos naturales en la zona del avistamiento y que después escribió a las fuerzas aéreas un testimonio muy similar. A pesar de que Arnold es el protagonista de esta historia, os dejo como anécdota que el informe de Johnson fue catalogado como el primer archivo en el que el ejército usa la denominación del objeto volador no identificado. El 4 de julio se recibió una extraña carta en el Portland Oregon Journal de un tal L.G. Werner y que afirmaba haber visto el día 24 a la misma hora el paso de una serie de extraños objetos en dirección hacia el Monte Rainier. Lo curioso de este señor es que fue la primera persona que mencionó que tales objetos podían ser naves de otros planetas, pues a nadie se le pasó por la cabeza este detalle hasta el momento. Así dio comienzo la era moderna de la ufología, y en breve espacio de tiempo se registraron miles de informes de avistamientos por todos los Estados Unidos, contagiándose al resto del mundo. Muchos de ellos tuvieron la explicación. A otros se la adjudicaron sin más. Otros muchos siguen ocultos en algún cajón bajo el término de alto secreto. Por cierto, amigos, el término platillo volante fue una mala interpretación del periodista que lo acuñó y que hacía mención a una forma objetiva en concreto, cuando nuestro protagonista, Arnold, lo que quería hacer referencia era la forma de volar que tenían. Ah, se me olvidaba. Un mes después del avistamiento de Kenneth Arnold, encontraron, tras el deshielo del Monte Rainier, los restos del avión desaparecido en diciembre. Este misterio, entre comillas, sí quedó aclarado. El de Arnold aún vuela por los cielos. Miguel Ángel, muchas gracias. Te esperamos la semana que viene. Hasta la próxima. Pues bien, continuamos con la agenda de eventos que va a haber esta semana, o que, como en este caso, desde ayer y hoy, comienza el primer Congreso Nacional sobre Psicofonía Ciudad de Motril. Contarán componentes de primer orden, a destacar la participación sobre todo pues de Pedro Amorós, Antonio Pérez y el grupo Costa Insólita, que es el anfitrión del evento, entre otras figuras destacadas. Los días 29, 31 de septiembre y octubre, en Belmez de la Moralidad, se celebra la primera Bienal del Misterio. En el Centro de Interpretación de las Caras, el aforo será limitado y asistirán a dicho evento caras conocidas del mundo del misterio, a destacar también la participación de Pedro Amorós, Miguel Pedreño, Josep Guijarro, Jesús Callejo y Sol Blanco Soler,
junto a otras personas y grupos destacados del mundo del misterio, entre los que destacan nuestros amigos del oculto de Baza, valga la redundancia. Este programa, se realizará el programa Espacio en Blanco de Radio Nacional de España desde dicha localidad. Aquí el compañero Miguel Ángel Blanco estará con nuestros amigos de Baza. ¿Me permitís que os haga un par de recomendaciones? Hombre, ¿cómo no? Por supuesto. Pues mira, el libro de la semana, os voy a recomendar un libro al hilo del tema principal que hemos tocado, que como hemos dicho está en boga por el estreno de esa película. El libro de la semana es El gran libro de la Ouija, de Juan Antonio R.B. Esta obra está dividida en 4 partes diferenciadas. La primera parte explica con todo detalle qué es la Ouija, su historia y evolución tras el paso de los años, qué forma, materiales y tamaños son buenos para la tabla, qué es un catalizador, qué mesa debemos usar, etcétera, etcétera. La segunda parte explica qué son los espíritus y cómo está constituida su escala jerárquica. Esta escala nos servirá para poder clasificar a los diferentes espíritus que se presenten en nuestras sesiones de Ouija. La tercera parte explica paso a paso todo lo relacionado con la práctica de la Ouija, cómo debemos preparar correctamente una sesión para protegernos, cómo debemos comenzar la sesión, qué preguntas debemos y no debemos hacer, cómo debemos cerrar correctamente la sesión, etc. La cuarta y última parte contiene 2 hechizos de limpieza y protección, extraídos del libro El gran libro de los conjuros, hechizos, rituales y sortilegios, de este mismo autor. En definitiva, nada debemos temer de la práctica de la Ouija si seguimos los pasos indicados en este libro, ya que en él encontraremos solución a todas las incertidumbres y miedos que nos puedan surgir de la práctica con este fascinante instrumento. Nuestra recomendación personal: no hagáis Ouija. Bueno amigos, la película de la semana, muy al hilo, como no, del tema principal. Verónica, de Paco Plaza, narra los 3 días anteriores a la muerte de la joven protagonista del caso, que se vio inmersa en diversos hechos paranormales que se recrudecieron tras su propia muerte, todo bajo la asfixiante atmósfera que se estableció en la casa y entre los familiares, que fueron testigos de sucesos aterradores. En el film cambian personajes y otros datos, pero es muy veraz y fiel a la historia real. Aprovechad para verla, que la retiran de cartelera en breve. Hay quien cuando habla con nosotros nos mira como bichos raros. ¿Tú crees en estos temas? Nos preguntan unos. ¿No te da miedo? Nos dicen otros. Pues no, no nos da miedo. No somos frikis, ni tampoco, por supuesto, bichos raros. Quizás somos gente sin complejos que miramos más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, de lo que nuestras manos pueden tocar, en definitiva, de lo que nuestros sentidos pueden captar. Pero no dejamos de ser gente normal, con las mismas inquietudes que cualquier persona a la que le dé miedo. Muchos se preguntarán qué es lo que nos impulsa a entrar en estos temas, y quizás seamos como el viajero que unos días antes de su partida planea su viaje, con su GPS, su mapa de carretera a seguir y, como no, su equipaje. Y el nuestro en esta travesía no es ni más ni menos que nuestra propia alma, la cual dejaremos en manos del barquero Caronte, como navegante y dispuesto a llevarnos a nuestro último destino. ¿Acaso alguien conoce con certeza su última hoja de ruta? En este, como en otros y en los siguientes programas, el equipo de Es la Travesía intentará dar otra versión, otro punto de vista sobre temas desconocidos. Desgranaremos los detalles, dando nuestra visión particular de todos los hechos que aquí narremos, de aquí veamos. No queremos ser otro programa como tantos.
como tampoco somos nobles en nuestras líderes, ya que llevamos años divulgando tanto nuestras investigaciones propias, así como todo el trabajo de un equipo tan variopinto como heterogéneo como es la Travesía de Caronte, al cual estoy seguro de que muchos ya conoceréis. Desde el equipo de la Travesía os animamos a que nos contéis vuestras experiencias en este ámbito tan desconocido, así como invitaros a que nos acompañéis en las noches de este sábado, en este que es vuestro espacio, el cual hacemos con todo el cariño del mundo. Caronte hace un gesto y parece que la orilla ya se divisa cerca en el horizonte. ¿Tú la puedes ver, Jesús? Parece que sí, que ya se ven las ondas de las olas de la laguna acercándose a tierra, a la otra orilla. Esto llega a su fin. Pues sí, estamos encantados de estar aquí. Me gustaría dar las gracias especialmente a Pepe Abril, sin el cual este proyecto no se hubiera podido llevar a cabo aquí en esta casa, y como no, nuestro amigo, compañero y colaborador Julio Pérez, sin el cual tampoco podríamos haber hecho realidad esta nueva empresa que hemos acometido. En fin, amigos, dar las gracias a todos aquellos que hacen que esto funcione: panaderos, taxistas, barrenderos, todos aquellos que si no están se notaría. Cuerpos de seguridad. Efectivamente, Guardia Civil. Vigilantes jurados. En fin. Servicio de conservación de carreteras, que también son importantes. Por supuesto. Y bueno, toda esa gente que está detrás de lo que no se ve. Hospitales, etcétera, etcétera. Esos que siguen ahí día a día. Y que realmente hacen que esto funcione. Realmente. Gracias por dejarnos entrar en vuestras casas y os esperamos el próximo día. Y no faltéis porque el misterio os encontrará. Ya sabéis, en Granada en el 106.7 y en Málaga en el 88.7 en Es Radio. Es La Travesía. Buenas noches. Buenas noches, amigos. Buenas noches.